Ok, ahí vamos. Muy bien. Bueno, ahí está. ¿Ahí lo ven? PowerPoint. ¿Lo ven a Don Voltaire? Perfecto. Perfecto. Bueno, espectacular. Bueno, después de esta primera parte donde conocimos un poco más a Dani y a Metere y la propuesta que nos trae, la idea de esta segunda parte del Town Hall es hablar de lo que es la era Voltaire para todas aquellas personas nuevas que recién se interesan en Cardano. Básicamente Cardano es una red que se propone resolver temas que las redes de las generaciones anteriores no tenían foco en resolver o les costaba resolver. Uno de los cuales es, sin duda, cómo puedes hacer que el sistema se vuelva autosustentable y gobernado por sus propios usuarios, ¿no? Lo que llamamos gobernanza descentralizada. Y esto estaba, de alguna manera, previsto y comprometido en el paper original, aquel famoso whiteboard, que es, donde Charles Hoskinson, que es uno de los cráneos que hay atrás de todo esto, explicaba ya hace unos cuantos años atrás de qué se trataba Cardano. Estaba comprometida esta idea de que Cardano era una blockchain que tenía que ir evolucionando hasta transformarse en este sistema autosostenido, ¿no? Y gobernado por sus propios miembros. Y eso es lo que llamamos la era Voltaire. La era Voltaire es la era, bueno, obviamente está nombrada en pos de el muchacho este Voltaire, famoso en la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a hablar de todas las cosas buenas o malas que hizo, pero bueno, sin duda fue un personaje muy relevante para todo lo que fue la Revolución Francesa y claramente se nombra esta etapa en honor a él, que de alguna manera fue anunciada el año pasado, el 18 de noviembre, allá en Edimburgo, en Escocia, en un evento que organizó una de las entidades fundadoras de Cardano, que es Input Output, donde se anunció que empezábamos o entrábamos en la era Voltaire, ¿sí? Y básicamente, la era Voltaire, porque no puedo cambiar, ahí está, es esta nueva etapa de la blockchain a donde buscamos que la blockchain que viene funcionando y funcionando muy bien, que técnicamente tenemos esta idea o condición de que todas las cosas técnicas que se van haciendo en la blockchain tengan un sustento científico y un proceso científico por el cual se prueben antes de que millones de personas las usen y se puedan de golpe y porrazo perder un montón de valor o generar scams y otro tipo de cuestiones. Además de todo eso que ya viene funcionando y muy bien, nos queremos volver a este sistema autosustentable. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en esta nueva etapa es definir ciertos estándares, ciertas reglas, ciertos acuerdos que nos permitan entender, bueno, ¿qué es esto de la gobernanza descentralizada, ¿no? ¿Cómo los participantes de esta gobernanza vamos a trabajar en conjunto, vamos a colaborar en conjunto, vamos a decidir en conjunto y a partir de eso la blockchain pueda crecer y desarrollarse plenamente como el sistema descentralizado que todos queremos, ¿no? Entonces, se trata de un montón de consensos, pero no solamente ahora consensos a nivel técnico, en donde nos preocupamos por un protocolo en el cual computadoras o sistemas interactúan entre sí automáticamente para lograr armar un sistema de blockchain y mintear bloques, sino ahora es ponernos de acuerdo y consensuar cómo nos queremos gobernar. Y cómo lo hacemos sin que haya una autoridad, ¿no? Sin que haya un lugar central a quien pedirle que nos gobierne, digamos, ¿no? Sino que es un sistema autogobernado y gobernado por nosotros mismos. Entonces, se empieza un camino, que es un camino básicamente no explorado nunca, ¿no? Es la primera vez en la historia de la humanidad que se empieza a trabajar con un sistema autogobernado de esta manera, usando la tecnología para poder hacerlo viable, y obviamente la blockchain
es lo que permite que esto pueda funcionar, pero no es solamente el mecanismo de la blockchain, ¿no? Hay varias cosas que hay que tener presente, y así nos lo hizo saber Charles Hoskinson en su keynote de esa fecha, ahí en la EOS Cost Fest. Ahí tienen el QR, después igualmente estos materiales los van a tener disponibles, pero en ese QR tienen el video completo de todo lo que hizo a su fiel estilo. Usó pizarroncitos para explicar un poco qué es lo que había, qué es lo que se busca y cuáles son las características principales que tiene que tener este camino nuevo de la gobernanza. Y básicamente, resumiendo un poco lo que él dijo, es que un sistema de autogobernanza descentralizada tiene que tener estos tres pilares, ¿no? Por un lado, tiene que haber consentimiento de las personas que forman parte de este sistema, ¿no? Y este consentimiento lo llama consentimiento democrático. Todos estos conceptos obviamente tienen un montón de papers y research atrás, con lo cual hay un montón de info que se puede ir entendiendo o estudiando para saber de dónde vienen. Pero básicamente el consentimiento democrático es que todos los participantes tenemos un mecanismo para poder, de alguna manera, emitir nuestra opinión y poder llegar a decisiones en conjunto de todo el ecosistema, ¿no? Por otro lado, instituciones, y ahí como que hace un poco de autocrítica al ecosistema cripto o el ecosistema blockchain, a donde mucha gente piensa que el ecosistema cripto es derruir las instituciones y no tener más instituciones, y por acá es todo lo contrario. Tiene que haber instituciones y tiene que haber instituciones fuertes, que además ¿cómo se dice esto? Sean válidas ante los ojos de las personas y no sean estas instituciones ya un poco descreídas o derruidas que todos conocemos y que de alguna manera han perdido la legitimación, ¿no? Entonces, instituciones tienen que existir y estas instituciones nos tienen que permitir a todos ir ayudando a construir esta nueva forma de gobernanza, ¿no? Y por último, el liderazgo, ¿no? O sea, el liderazgo de mirar una visión común, tener un propósito de para dónde vamos, cuáles son los consensos claros hacia dónde ir, para qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y básicamente permitirnos justamente ser una comunidad y tener una gobernanza que haga que esta blockchain y este ecosistema crezcan, generen mucho mayor valor, lleguen a muchas más personas y justamente nos permitan impactar y cambiar el mundo para un sistema mejor de vida, un sistema mejor a donde los valores que generemos y que podamos utilizar para nuestra subsistencia, para nuestro confort, nuestro disfrute y demás, sean claros, sean justos y que todos tengamos oportunidades para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí habla un poco de este tema del liderazgo responsable, que es un liderazgo que de alguna manera tiene que estar vetado o consensuado entre todos para que no haya una persona en la quien confiemos todo lo que viene, sino que seamos el conjunto de la comunidad los que vayamos decidiendo todo esto, ¿no? Por otro lado, define algunos componentes básicos. Todo esto sale de ese keynote que les comentaba. Después de ese keynote, en esa misma evento, hubo varios otros que bajaron un poquito más a detalle, donde hablaba de estos cuatro pilares o componentes básicos. Uno, el tema de la organización basada en miembros, Membership Based Organization, Members Based Organization, MBO, que básicamente es una institución de estas que hablaba antes, que busca tener un proceso científico eficiente basado en evidencias y en revisión de pares y demás, a donde esta organización sirva para poder definir cuáles son las evoluciones técnicas que tiene que tener la blockchain, el proceso de gobernanza, los procesos de reparto de rewards o otro tipo de cuestiones o incentivos que hacen que la blockchain funcione. Esta MBO, en las últimas iteraciones de todo esto, es como que medio que desapareció,
por eso la taché con el coso rojo, porque no está en los últimos papers que se están debatiendo. Sin duda sigue estando ahí, no es que desapareció, está. La MBO sigue pululando por ahí, pero no está muy claro todavía cómo va a interactuar con el proceso de gobernanza descentralizada. Entonces, en estos primeros pasos que venimos eh, transitando entre todos, es como que se corrió un poquito de costado esto, ¿no? Para que quiera leer un poquito más de la MBO, después les puedo pasar algunos links, porque hay un par de links y cosas que son interesantes para leer, pero básicamente se basa mucho en toda la experiencia que hizo la Linux Foundation en cómo ir manteniendo e iterando un sistema técnico como es el sistema y el ecosistema de Linux, ¿no? Por otro lado está el tema de la Constitución, a donde básicamente la Constitución es un principio declarativo de valores compartidos y principios que nos permiten a todos entender que estamos en el lugar que queremos estar y para qué queremos estar acá, ¿no? Entonces, la Constitución es, como toda Constitución, es un documento fundacional que no va a estar por ahora en la blockchain, sino que en la blockchain se va a guardar, si quieren, un hash del documento, como para que se sepa que ese hash y esa constitución corresponden y nadie pueda cambiar algo subterfugiamente, pero va a ser un documento off-chain que todos vamos a poder leer y que de alguna manera adherimos a sus principios. Pero también es un documento que no va a necesariamente ser estático, ¿no? O sea, va a ser algo que se pueda cambiar, pero que no sea tan simple de cambiar, que sus principios sean tan buenos, tan sólidos y tan eh, confiables para la comunidad como que duren, ¿no? Y que de alguna manera para poder cambiar esa constitución no sea simple, porque los conceptos son buenos y válidos y duraderos, ¿no? Pero que sí se pueda cambiar, obviamente, porque los tiempos y la sociedad evolucionan y obviamente las constituciones también tienen que ir adaptándose. Por otro lado está todo el tema del proceso de gobernanza, que se busca que sea on-chain. ¿Qué significa que sea on-chain? Que sea un proceso que pueda ser transparente, que pueda ser auditable, que pueda ser automatizado a partir de reglas que están fijas y que nadie puede cambiarlas a menos que logre el consenso de todos los demás y se vote para que eso se cambie. Y por ende, la blockchain sea la que nos permite ser el mecanismo por el cual hacemos efectiva y ejecutamos esta gobernanza, ¿no? Entonces es un principio bastante interesante, un componente fuerte de este proceso de gobernanza, donde la tecnología que hay abajo que nos permite hacer esto viable y confiable es la blockchain en sí misma. Y por otro, el concepto de democracia líquida, que básicamente tiene un concepto en donde la participación de las personas ante un determinado concepto que queremos votar o una decisión que tenemos que tomar en conjunto, tenga distintas formas de ejecutarse, ¿no? O sea, por un lado, que puedas representarte a vos mismo, como es una democracia directa en su formato más básico, y que puedas votar vos por un tema que te atrae, porque te gusta, porque sabés o porque estudiaste para votar, eh, pero también que puedas delegar ese derecho que tenés de participación y de voto en otros que para un determinado tema, por ejemplo, puedan saber más que vos, ¿no? Ahora después vamos a ver cómo se ve esto en la práctica, pero básicamente podés hacer tu representación en forma directa o tu representación a través de terceros, o lo que se llama democracia indirecta, pero podés ir eligiendo entre uno, el otro, un poco de uno, un poco del otro, y hacerlo en forma dinámica. Por eso se llama democracia líquida. No está fijo, no es que si yo elijo la democracia representativa, entonces ya está, me casé con ese sistema y muero con ese sistema, o si elijo la democracia directa, me casé con ese sistema. No, acá puedes elegir en el momento que vos quieras, en la temática que más te interese o que creas más importante tu participación o el uso de un experto, si hay un tema técnico, no sé, de identidad, ¿no? Yo, por ejemplo, si viene un tema técnico de identidad donde hay que decidir, mi juicio común hace que diga, che, Rodo, yo te cedo a vos mi poder de voto porque el que sabe de todo esto sos vos, ¿no? Entonces,
claramente a través de ese mecanismo puedo expresar mi voto de una manera un poquito más consciente, ¿no? Para todo esto hay unos papers que se llaman CIP, ¿sí? CIP es el acrónimo de Cardano Improvement Proposal, propuesta de mejora de Cardano. Básicamente es un sistema que existe ya hace un tiempito en Cardano, por donde en principio cualquier persona puede enviar una idea que tiene de cómo mejorar Cardano. Hay un comité técnico, eso es el sistema actual, ¿no? Un comité técnico que revisa la propuesta, si la considera válida, bien presentada, completa y demás, la propone como una propuesta formal, le asignan un número y a partir de ese número que se asigna, se debate en la comunidad y posteriormente, si se elige ir adelante con esto y la comunidad se ve que está de acuerdo, hay un sistemita por el cual las entidades fundadoras de Cardano pueden habilitar estos cambios en la blockchain, ¿no? A veces con el voto de los nodos de la blockchain de Cardano, a veces sin ese voto, lo pueden hacer hoy por su lado, y bueno, justamente como este sistema no permite la participación de todos, no permite necesariamente la discusión abierta de un montón de temas que nos afectan a todos, bueno, claramente por eso es el sistema de gobernanza que hay que debatir y que hay que implementar. Pero, mientras tanto, se sigue usando el sistema actual, que es este sistema de los SIPs, y básicamente se presentó una que se llama la SIP 1694. El número no está escogido al azar, 1694 es el año de nacimiento de Voltaire, así que por algo se lo asignaron, y básicamente ahí en esos links tienen, en el link de arriba, la versión del SIP en inglés, y en el link de abajo, la versión del SIP traducida al español, que gracias a Martín de Itza Pool, que la tradujo y la tradujo muy bien, con lo cual tienen ahí las dos versiones actuales de lo que es esta propuesta, de los primeros mecanismos y arquitectura base o infraestructura base para una gobernanza descentralizada en Cardano, que atacan un poco los temas que vimos antes, ¿no? Y de eso se trata un poco lo que estamos discutiendo, de cuáles son las propuestas iniciales, cuál es la forma inicial en la cual podemos expresar esta gobernanza descentralizada en Cardano, ¿no? Porque estamos en una situación también del estilo del huevo y la gallina, ¿no? O sea, hay ciertas entidades que hoy saben lo que hacen porque tienen todo el expertise y pueden habilitar ciertos cambios a la blockchain sin ponerla en riesgo, pero a su vez son unos pocos que debaten y que definen, y los que estamos afuera no tenemos participación. Pero si los de afuera tenemos participación, pero no sabemos nada de lo técnico, entonces podemos hacer que la blockchain se rompa y que nos quedemos sin nada. Entonces, todo ese tema actual de cómo se pasa de un sistema, llamémoslo, cerrado de gobernanza o de gobernanza centralizada, a un sistema de gobernanza descentralizada, es el camino que estamos recorriendo, ¿no? Y es un camino, de nuevo, vuelvo a insistir, que no se hizo nunca, y entonces, claramente, hay que recorrerlo, ¿no? Y hay que inventar camino al andar. Una de las cosas que se fueron debatiendo desde que salió allá por diciembre, creo que fue que se publicó el SIP 1694, se fueron debatiendo varias cuestiones de la versión original, y este documento va cambiando, va incorporando feedback, va generando nuevos consensos. Una de las cosas que se debatió muy fuerte era el alcance, ¿no? Dado que este SIP a priori no se podría no votarse y podría implementarse a través de las entidades como para permitir esa nueva era Voltaire, entonces hay que entender hasta dónde avanzamos de esta manera con el proceso actual y hasta dónde no. Y uno de los, yo creo que podemos llamarlos consensos, aunque difícil poderle poner esa palabra porque no hay una votación, pero lo que hoy está medianamente consensuado entre la gente que está participando activamente en esta propuesta de mejora es lo que está fuera de alcance de este paper, ¿no? Y por un lado tienen el tema de la Constitución. El paper decide no meterse en los contenidos de la Constitución
porque el argumento es que es un proceso que se tiene que debatir entre la comunidad, y la comunidad es la que tiene que proponer, debatir y consensuar cuál es el espíritu de esa constitución, con lo cual lo deja fuera de la propuesta del CIP 1694. Por otro lado, ¿cuál es la membresía? No la membresía, sino la membresía. Perdón por el typo ahí. Sí, creo que me ganó el inconsciente. La membresía del Comité Constitucional, que ahora vemos qué es uno de los organismos de gobernanza. No se mete en cuántos miembros, cuál es el quórum, quiénes pueden o quiénes no pueden y cómo se elige ese comité constitucional, lo deja fuera del CIP. Otro de los temas que dejan afuera son los temas legales. Como todos sabemos, el tema de la blockchain es un tema. En muchas jurisdicciones está siendo perseguido, en otras jurisdicciones está siendo legislado, en otras jurisdicciones no se sabe ni, ni para dónde va, y entonces meterse en temas legales es un tema complejo, pero que de alguna manera en algún momento se tiene que ir definiendo, ¿no? Como comunidad, cuál es el formato de gobernanza que más vida le da y más seguridad le da a los miembros para poder trabajar tranquilos con esto en sus jurisdicciones. Por otro lado, el tema de aquellos estándares que no están en la blockchain, que vamos a tener que generar o adherir para poder generar acciones de gobernanza que sean buenas para todos. Por ejemplo, uno de los temas debatidos es el proyecto Catalyst. Muchos de los que estamos acá hemos participado de esta idea de un fondo de innovación abierto a la comunidad, y por el cual muchos de los que estamos acá hemos tenido proyectos fondeados por la comunidad y por la blockchain. Pero claramente ese proyecto que fondea proyectos en forma abierta genera uso de fondos del tesoro de la blockchain, ¿no? Y eso genera que haya retiros de ese tesoro de la blockchain que de alguna manera no están consensuados o no se amparan en un determinado estándar o regla generada por la comunidad, ¿no? Entonces es uno de los grandes temas debatidos, porque si, bueno, si el resto, si la mayoría de la gente que está en Cardano piensa que los fondos que se están invirtiendo en el proyecto Catalyst son pocos o son muchos, bueno, eso no está debatido. Entonces, claramente ahí hay consensos y otro tipo de cuestiones que establecer, y entonces el paper dice, bueno, acá no me meto en estos temas, la comunidad será la que tenga que votar una vez que estén habilitados los mecanismos para hacerlos. Y por último, todo el tema de lo que significa la delegación y tenencia de hadas, ¿no? O sea, es qué cosas la red, la blockchain, va a exigir o va a poner como límite o no límite en cuanto a lo que es quién es un holder de ADA y cómo tiene sus ADA y cómo los delega y para qué. En ese tema tampoco se mete y es un tema que deja a la gobernanza de la red, ¿no? Entonces, todos estos temas no están incluidos en lo que es este paper, y es bueno, importante tenerlos presentes para los debates, digamos, que nosotros hagamos y nuestras opiniones, ¿no? De nuevo, no quiere decir que si hay un consenso en la comunidad de que la membresía del Comité Constitucional tiene que ser parte de este paper, no se pueda agregar y no se pueda debatir, ¿no? Pero a priori, al estado actual del paper, todos estos temas se han dejado fuera. Hay tres cuerpos de gobernanza que se definen en este paper, que son estos tres que están acá. El primero es este famoso Comité Constitucional. Después están los famosos DREPs, o representantes delegados. Y por último, que ya existe, el cuerpo de Stakes Pool Operators, o SPOs, que son los nodos que hoy mintean bloques en la red de Cardano. Básicamente, si tuviera que comparárselos con algo de nuestra realidad, la forma en que yo lo veo, esto es una interpretación personal, yo creo que el Comité Constitucional es como si fuera una Corte Suprema. ¿Por qué? Porque básicamente es un grupo relativamente pequeño de personas o entidades que se dedica a validar si las propuestas, que se llaman acciones de gobernanza, son constitucionales o no. O sea, si alguien propone, por ejemplo, que la red de Cardano debiera ser permissioned, ¿no? O sea, que vos tenés que tener permiso para poder usarla,
Bueno, si la Constitución está definida, como todos esperamos, de que esto es una red abierta para uso masivo de cualquier persona que quiera usarla, bueno, si alguien pone una propuesta de que hacerla permissioned, a priori sería una propuesta inconstitucional, ¿no? Entonces, el Comité Constitucional tiene que validar y obviamente ejercer su derecho a voto o a veto, como lo miramos, como lo miremos, para poder definir si una determinada propuesta que se está queriendo meter dentro de la gobernanza es o no constitucional. Entonces, es como una Corte Suprema, básicamente, ¿no? Tiene que ser gente que mire el espíritu de la Constitución, ver para qué existe la Constitución, para qué existe esta blockchain, para qué existen estos consensos y validar si las propuestas que se hacen están o no alineadas con esa Constitución vigente. Es un comité que no está hoy definido, por lo que les dije antes, cuántos miembros va a tener, ni cómo van a ser elegidos, ni cuánto duran, pero sí es un comité o un cuerpo de gobernanza que sí está mencionado y definido como parte de los cuerpos de gobernanza, que tiene que ser armado una vez que esto empiece a operar y que de alguna manera tiene como dos estados de operación. Un estado normal, a donde todos los que formamos parte del gobierno descentralizado confiamos en este comité constitucional y vemos que están haciendo bien las cosas, que sus fallos, entre comillas, o sus votos realmente protegen la Constitución y protegen la blockchain, o un estado de no confianza, a donde esto es como si fuera el estado parlamentario, ¿no? de algunas democracias, como llaman esta, como la inglesa, democracia parlamentaria, ¿no? A donde vos tenés un estado de no confianza del primer ministro y se puede remover. Esto es igual. El Comité Constitucional, si hay una desconfianza o un estado no bueno de la sociedad, de la blockchain toda, de Cardano, y alguien dice, bueno, no, ya esta gente está haciendo las cosas mal, no nos gusta, cualquier persona de las que puede poner propuestas puede submitir una acción de gobernanza de estado de no confianza, y si eso se vota y es aprobada, el Comité Constitucional tiene que ser reemplazado. Pero en el paper no dice nada de qué pasa en el estado normal, digamos, ¿no? O sea, cada cuánto se eligen, cuánto duran, cuáles son sus miembros y demás, lo deja libre a que la comunidad lo defina después. Después tenés los DREPs, que son estos representantes delegados, que básicamente el DREP es el votante, ¿sí? Llamémoslo así. Es una persona que tiene hadas, ¿sí? que tiene hadas en su billetera, no está claro si hay un mínimo, cuál es ese mínimo y demás, no lo toca el paper y lo define como un parámetro de la red que tiene que ser votado posteriori, pero básicamente cualquier holder a priori se podría registrar como votante, y ese votante o ese DREP puede elegir votar por sí mismo o delegar en otros DREPs, ¿no? Entonces ahí está este concepto que yo les decía de yo puedo elegir como democracia líquida votar por mí mismo o delegar en un tercero y que ese tercero vote por mí. Estos DREPs van a votar las acciones de gobernanza, van a tener un poder de voto que tiene que ver con la delegación que recibieron, o sea, los hadas propios que yo tengo, más todos los que me delegaron en mí para poder votar. Voy a votar con el poder total de stake que tengo delegado. Y es importante notar que existen o van a existir dos DREPs por default, que son como bots, ¿no? Son dos DREPs que no son personas, son parte de la blockchain, el DREP de abstención y el DREP de no confianza. Estos son como dos direcciones dentro de la blockchain que van a permitir automatizar ciertos votos cuando yo elijo tener una postura cuasi permanente independientemente de las acciones de gobernanza que haya. Por un lado puedo elegir el DREP de abstención, quiere decir que yo no quiero opinar en ninguna acción de gobernanza, por la razón que sea,
¿no? Entonces, delego mi stake en el DREP de abstención. Ese stake, es muy importante este tema, que delego en la abstención no se considera a efectos de la votación, o sea, no suma al total de stake que participa en una votación, pero sí estas personas que delegan en el DREP de abstención reciben rewards. Y esto es importante, ¿no? Una de las cosas que propone el paper es que si vos no votás o no te registrás para votar, no delegás tu stake para votar, no vas a recibir rewards. No quiere decir que se pierden esas rewards, pero se van acumulando y vas a tener que estar registrado para votar para poder hacerte de las rewards que hoy en día todos tenemos por este tema del stake líquido que tenemos en Cardano, ¿no? que delegás en los SPOs. Entonces es importante esto porque al tener el DREP de abstención, podés delegar tu stake ahí, tener tus rewards sin ningún tipo de conflicto de nada y no influir en absolutamente nada que tiene que ver con la gobernanza o la votación. Por otro lado, tenés el de no confianza. Quiere decir que vos le perdiste confianza al sistema o al comité constitucional o a lo que quieras y de alguna manera estás expresando tu no confianza en el sistema de forma totalmente explícita. Si vos delegás tu stake ahí, todas las votaciones que haya, todas, absolutamente todas, vos la vas a votar en forma negativa y la única propuesta que vas a votar en forma positiva, en forma automática, va a ser una moción de no confianza. Estás señalizándole a la sociedad descentralizada que vos promovés un voto de no confianza al Comité Constitucional y obviamente a lo que está pasando. Entonces, automáticamente cuando vos delegás, ese DREP de no confianza va a votar no a cualquier propuesta que haya y va a votar que sí cuando haya una propuesta de no confianza. Y por último están los SPOs, que ya existen, que son los nodos que hoy hacen que la red funcione, que operan el minteo de bloques y la generación y firma de transacciones, que estos también van a participar del gobierno descentralizado, y ahora vamos a ver un poco en qué acciones participan, porque participan en algunas acciones. Lo cual no quiere decir que un SPO esté limitado para ser DREP. Un SPO puede ser DREP sin ningún tipo de problema, puede registrarse como DREP y votar con todo su stake sin ningún tipo de inconveniente. Y obviamente todo esto es parte de los debates y discusiones que están teniendo, ¿no? O sea, cómo generar una buena separación entre los cuerpos de gobernanza, ¿no? Porque si no se mezcla todo y al fin y al cabo empiezas a tener como manipulaciones de, de voz y voto, porque hay gente que va a empezar a acumular grandes cantidades de poder y eso puede llegar a centralizar el poder en unos pocos SPOs o unos pocos DREPs, y eso es una de las cosas que no se quiere, digamos, ¿no? Tiene que haber realmente una representatividad porque estamos buscando que haya un consentimiento democrático, ¿no? O sea que consentimiento democrático quiere decir que todos nos sentimos representados por esta forma de gobierno en la cual participamos, ¿no? Y nadie se siente dejado o pasado a llevar. Una vez que estos cuerpos existan, va a haber un proceso. Este proceso puede variar, pero básicamente tiene como 3 etapas. La etapa de propuesta, a donde el sistema va a permitir que un tenedor de hadas pueda enviar una propuesta de gobernanza. Ahí tenemos que existen 7 tipos de propuestas de gobernanza, están ahí a la izquierda. La 1 es la moción de no confianza, el 2 es un nuevo comité constitucional o cambios a sus miembros o umbrales de operación, el 3 son cambios a la Constitución, el 4 es la iniciación de un hard fork, quiere decir que hay un cambio de magnitud en la operación de la blockchain y exige un proceso de hard fork, que para todos los que no conozcan, Cardano es una red forkeable y no precisa que deje de operar la red anterior. Se puede forkear tantas veces como uno quiera, que hay un mecanismo actual de consenso para eso, que bueno, a partir de ahora estaría dentro de este proceso de gobernanza. El 5 será un cambio de parámetros el protocolo. Acá hay distintos parámetros que la blockchain tiene. En el paper están listados la mayoría de ellos.
como por ejemplo el famoso parámetro K, que es la cantidad de nodos únicos, saturados, que vos querés tener en la red para que la red funcione en forma óptima, y otros tipos de cosas como la cantidad de rewards y demás. El 6 son los retiros del tesoro, o sea que para poder hacer retiros del tesoro hay que enviar una acción de gobernanza, entonces cualquiera que quiera cobrar algo, ¿no? O pagar algo con el tesoro va a tener que enviar una propuesta de gobernanza y el sistema de votos le va a tener que aprobar ese retiro para que se pueda extraer ese valor. Rige para cualquier tipo de retiro del tesoro, o sea, no va a haber retiros arbitrarios del tesoro que no pasen por este sistema. Y el último es una acción de gobernanza de información que sirve para poder dejar registrado en la blockchain algún tipo de cosa que sea de interés, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tenemos una sidechain nueva que quiere entrar al ecosistema Cardano y quiere dejar sentado para qué quiere entrar al ecosistema o quiere tener una ratificación de su propósito y demás. Bueno, puede submitir una propuesta de gobernanza info y obviamente dejarla registrada con una votación, ¿no? Dentro de la blockchain. Y eso es algo interesante como para ir dejando registro de cosas que van pasando. O se quiere proponer una nueva constitución, o se quiere proponer una declaración de algo. Bueno, todos esos van por info, ¿no? O sea, es una propuesta de gobernanza que registra información. A la derecha de propuesta tienen lo que es ratificación. La ratificación implica el entendimiento de qué se trata esta propuesta y la votación o la ratificación de la misma. ¿De qué se trata esta propuesta? Básicamente tiene que ver con poder entenderla técnicamente y socialmente, y ahí intervienen, por un lado, principalmente dos cuerpos de gobernanza, el Comité Constitucional y los DREPs. Entonces, si se fijan, para cada una de las acciones de gobernanza, que están acá a la izquierda, hay dos cuerpos al menos en cada una de estas que tienen que votar. ¿Sí? Siempre se busca que haya por lo menos dos cuerpos que voten, y en algunas cosas, como el caso de iniciación de hard fork, tienen que votar los tres, ¿no? Acá tiene que votar el Comité Constitucional, los DREPs y los SPOs. Estos numeritos que están acá simplemente son parámetros, son básicamente quórums que se van a definir posteriori de este SIP para poder darle un umbral de aprobación a cada tipo de acción de gobernanza. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del parámetro P1, es el quórum por el cual los DREPs van a aprobar o van a dar por válida una moción de no confianza. Entonces, por ejemplo, digamos que el P1 es 60%, quiere decir que para poder aprobar una moción de no confianza, con el parámetro P1 en 60%, tiene que haber 60% de votos de DREPs positivos sobre el total de stake que vota para poder dar esa moción como aprobada. Y lo mismo en el caso de los SPO, ¿no? Que en este caso se llama Q1. Son parámetros que van a estar en la red y que vamos a poder ir cambiando en función de propuestas de votación que se vayan definiendo, ¿no? Por otro lado está este checkmark que se fijan acá, es el comité constitucional, que no es un parámetro porque su operación y sus umbrales están definidos como en un documento, digamos, ¿no? Entonces es algo que se vota o se envía como propuesta a partir de lo que es... Espera que se me fue. Ahí está. A partir de lo que son las acciones de gobernanza número 2, ¿no? Nuevo comité constitucional o cambios a sus miembros umbrales. Toda esta operación de cómo funciona este check está definido en esa propuesta número 2. Entonces no está en los parámetros estándar de los DREPs o los SPO que se cambian o se proponen en la acción número 5. Entonces así uno puede mirar y entender cómo va a operar este sistema de gobernanza, dónde va a haber quiénes van a estar requeridos para votar. Hay cosas que el Comité Constitucional no está metido por obvias razones. Por ejemplo, cuando hay una moción de no confianza, el Comité Constitucional no puede decidir si esa moción de no confianza es constitucional o no, porque lo que se está pidiendo es que se vayan. Entonces, claramente ellos no se abstienen,
de poder votar eso, es una moción de no confianza, y son los DIREPS y los SPO los que van a votar y van a ratificar o no esa moción de no confianza. Y lo mismo pasa cuando vos tenés una moción de no confianza que se votó que sí, quiere decir que hay que cambiar el comité constitucional, entonces se envía una propuesta 2B, que es un nuevo comité constitucional en un estado de no confianza. O sea, está proponiendo nuevos miembros o un nuevo comité o una nueva composición o lo que sea, por lo tanto el comité constitucional no puede votarse a sí mismo ni va a estar en funciones porque hay un estado de no confianza. Entonces solamente votan los DIREPS y los SPOs. Y así sucesivamente en todas las acciones. Si se fijan, hay algunas acciones que están divididas, por ejemplo, la 5 está dividida en 3, que son los cambios de parámetros. Acá lo que se hizo fue agrupar el tipo de parámetros por tipo de afectación a la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay parámetros que se llaman el network group, que son parámetros que tienen que ver con la operación de la blockchain. Otros que se llaman economic group, que tienen que ver con la parte de los parámetros económicos de operación de la blockchain. Otros tienen que ver con la parte técnica, cuáles son, si queremos una velocidad mayor de procesamiento de transacciones, cuáles son los parámetros que afectan eso, por ejemplo, ¿no? Y la última, que es el Governance Group, que cambia parámetros que tienen que ver con la gobernanza. Ejemplo, los quórums de votación. Entonces, cada uno de estos grupos de parámetros puede potencialmente tener quórums diferentes que se requieran para aprobar uno o el otro, ¿sí? Y lo último es la habilitación. Una vez que la propuesta está ratificada, la blockchain tiene que ser capaz de automáticamente implementarla, ¿sí? Esto obviamente se va a separar por epochs. Epochs, para los que no sepan, son el reloj de Cardano, donde un epoch dura, si mal no recuerdo, son 5 días, ¿no? Hoy en día, creo que sí. Algo por el estilo. Entonces, en cada epoch, nosotros vamos a poder tener las propuestas, votarlas, y si resultan aprobadas, en distintos tipos de propuestas y distintos tipos de tiempos, pero la misma blockchain va a poder aplicar esos cambios en el epoch que corresponda siguiente a la aprobación de la propuesta, ¿no? Entonces, es un protocolo que va a funcionar en forma automática. Una vez que la propuesta que se vota en la blockchain está aprobada con los parámetros que está funcionando ahí, automáticamente la blockchain la toma y cambia todo lo que tiene que cambiar, ¿no? Y una cosa muy importante es que se sigue con este concepto de plutocracia, básicamente, que tiene que ver con el stake que yo tengo, es el poder de mi voto, ¿no? Entonces, esto se llama un Lovelace, un voto. Cuando vos tenés 1000 ADA, ¿no? Tenés 1.000.000.000 de Lovelace de poder de voto, y si te delegan X cantidad más de hadas, vas a tener tu voto proporcional a la cantidad de hadas que tenés. Eso quiere decir que hay gente que va a tener más peso de votación que otra gente que tiene menos, y para eso un poco también en los DIREPS, ¿no? Los DIREPS es un mecanismo que busca ecualizar un poco este tema del poder de algunos whales versus el poder de un DIREP empoderado por la comunidad, digamos, ¿no? Entonces se espera que a través de el uso inteligente de tu voto y de tu delegación, empoderemos personas para que la forma en la que vota el cuerpo de DIREPS sea bastante pareja y puedan evitarse problemas de concentración de poder, digamos, ¿no? Pero eso, bueno, todas esas cosas hay que ir mirándolas, y vamos a ser parte seguramente y testigos de cómo van funcionando a medida que la vamos trabajando, ¿no? Y básicamente eso es un poco lo que busca este SIP. Si bien nosotros ya tenemos una comunidad, ya tenemos una forma en la que ésta se opera, claramente el poder concentrarnos en hacer un gobierno descentralizado le puede llegar a dar a esta blockchain una importancia, una trascendencia y un impacto nunca visto antes en otras blockchains, ¿no? Que todas las blockchains que conocemos hoy, por lo menos las más grandes, no sé si habrá alguna más chica, sé que hay algunas experimentando con algún tema de, de gobernanza de este estilo, pero por lo menos las más grandes son todas centralizadas, ¿no? Y tienen una gobernanza de pocos, ¿no? O que funciona porque unas cuantas personas deciden algo y los demás acatan o no y se van a otras blockchain, ¿no? Entonces, realmente es un paso
muy relevante, muy importante, que además ratifica lo que de alguna manera viene prometiéndose, que es que esta blockchain va a ser descentralizada en serio y va a ser gobernada por su comunidad, que es lo que todos o muchos de los que estamos acá nos interesó, ¿no? Desde el día uno, no solamente por venir y tener un valor económico o una descentralización de las finanzas, sino también por el cómo lograr esto, ¿no? Entonces es muy interesante esta etapa que se viene activando a partir de estos anuncios y este trabajo, así que todas y todos invitados a leer estos SIPs, a participar activamente de la conversa, lo pueden hacer en forma individual si quieren, se suben al GitHub. Lamentablemente no es la mejor plataforma para debatir nada, y menos estos temas, pero bueno, es la plataforma que hay hoy. Cuando tengamos gobernanza descentralizada seguramente la cambiemos, pero hoy es GitHub, y entonces pueden entrar a ese GitHub con los links que les indicamos antes, y poder dar su opinión, ¿no? Y poder enviar tu propuesta en forma independiente, sin ningún tipo de problema. Todas las propuestas individuales son revisadas y aquellas que están en formato se agregan a la discusión y después, obviamente, en función de la discusión, se agregan al documento o no y posteriormente serán revisadas a nivel general. ¿Qué sigue para adelante? Hubo una reunión hace poco más de 2 meses, a donde IO llamó a algunas personas notables, llamémoslo así, comillas, comillas, de la comunidad, y empezaron a debatir un poco para dónde, cómo, cuándo y cómo esto se debería generar, ¿no? Porque obviamente, de nuevo, es un camino nunca recorrido. De esa reunión salió que había que ampliar, de que había que ampliar la base, que había que permitir la participación de las comunidades y de la comunidad, de las personas, en la discusión, en el debate, y no solamente a través de un GitHub, sino a través de orquestación de todo esto, ¿no? A través de estructurarlo y hacer procesos que nos permitan tener una opinión sana, buena, debatida, revisada por pares y a su vez consensos, ¿no? E ir armando de abajo hacia arriba todo esto. Y a partir de eso se cambiaron varias cosas en el SIP, que eso a mi criterio estuvo bueno. Y ahora va a haber una segunda reunión que se va a hacer en Edimburgo en julio, todavía no está muy clara la fecha, pero a donde va a ser una reunión supuestamente más amplia, a donde va a haber mucha más comunidad representada ahí. Y una de las cosas que se están buscando ahora es, o se fomentan, es que las distintas comunidades a nivel global generen workshops, se llama, o reuniones de debate de este tema, y que en esas workshops se saquen conclusiones, se generen opiniones, generen consensos o disensos, y que a partir de estas workshops se pueda entender cómo poder facilitar que ciertas personas que están participando, que tienen voz activa de todas estas workshops, puedan participar de esta reunión en Edimburgo, y tal vez de esa reunión en Edimburgo salga la versión inicial de todo este proceso de gobernanza que vamos a empezar a vivir apenas esto esté activo en la blockchain, ¿no? A causa de esto, nosotros como comunidad tuvimos una iniciativa, dijimos, bueno, ¿dónde está la TAM en esto? ¿Cómo nos podemos representar? ¿Cómo podemos tener una conversación educada y en nuestro propio idioma? ¿Cómo facilitamos que más gente de la TAM se interese por este tema y pueda dar su opinión y podamos dar nuestro feedback a este respecto, ¿no? Entonces hicimos una iniciativa a donde lo que buscamos es hacer un proceso de 2 etapas. Una primera etapa a donde vamos a estar trabajando en reuniones pequeñas, pero en múltiples ciudades. Ahora después les voy a contar en dónde. La fecha está atrasada y va a ser del 21 al 28 de mayo. Ya tenemos una cantidad de voluntarias y voluntarios que se registraron en los últimos, en el último mes para hacer todo esto. Lo fuimos convocando a través de las distintas redes, townhalls y demás. Y ya estamos como en una etapa de ejecución de todo esto, donde vamos a invitar a todos los que quieran acercarse a la ciudad que más cerca tengan, o en algunos casos puedan participar en forma online, dependiendo la ciudad y el lugar. Algunas tienen más facilidades o menos facilidades. Esto es algo medio eh, casero que estamos armando, sin grandes cantidades de plata invertidas ni muchos esfuerzos.
pero sí queremos fomentar que haya mucha debate, mucha diversidad y que muchas ciudades de la TAM y muchas regiones de la TAM estén representadas. Una vez que terminemos esta primera fase, la idea es en junio hacer una workshop donde representantes de cada una de estas reuniones o workshops locales nos juntemos y podamos entender un poco qué se debatió, cuáles fueron las conclusiones, a qué llegamos, dónde están los consensos, dónde no hay consensos, dónde hay disensos, y poder armar un documento común que no tiene por qué ser un documento de consenso. En este documento se pueden poner todas las opiniones, no importa si hay 3 opiniones diferentes y totalmente opuestas entre sí, no hay ningún problema, se ponen todas, pero vamos a debatirlos, vamos a ver si podemos lograr un consenso de la TAM. Eso se va a traducir en inglés y eso lo vamos a poder subir al proceso formal de debate del CIP 1694, que es este GitHub. Y de esa manera poder poner la voz latina en la discusión, en la mesa, y poder realmente aportar de nuestro lado, que creemos que tenemos mucho para aportar como latinos, ¿no? Hemos sufrido muchísimos reveses, sinsabores, también éxitos seguramente en nuestras democracias, eh, y la verdad es que este tema de la gobernanza no nos es ajeno, ¿no? Y sabemos de qué se trata cuando tomamos decisiones malas, cuando no tomamos consensos, cuando lo que nos dicen que van a hacer una cosa después hacen otra, o cuando se meten agentes externos, y todas estas cuestiones que realmente podríamos volcar muy bien en nuestra opinión sobre este tema, ¿no? Entonces, ese es el proceso general. Como les decía, ya hay una cantidad de personas que se ofrecieron, hay 16 ciudades en donde vamos a hacer reuniones en 7 países. Maravilloso, la verdad es que nos salimos de la alegría de lo que se logró con simplemente plantear la idea, ¿no? Decir, che, y si podemos hacer esto, lo podremos hacer. Habrá gente que tenga ganas de hacer esto. Se podrá hacer diverso, se podrá hacer inclusivo. Bueno, miren, ¿no? Realmente está buenísimo ver esta tablita. Quise hacer un mapa, no me dio el tiempo, sorry, pero en el mapa yo creo que se ve mucho más lindo que esta tabla medio fría. Pero bueno, miren todo, ¿no? O sea, hay eh, para lo que quieran, ¿no? O sea, hay ciudades más grandes como Lima o como Santiago, hay ciudades no principales, pero no así eh, pequeñas, como el caso de Manizales o Puebla. eh, en Brasil tenemos 2, San Pablo, Río, creo que también hay por ahí una posibilidad de hacer algo en Porto Alegre. Entonces, la verdad es que es muy, muy interesante este proceso. Creo que va a ser un hito en lo que es este proceso de debate. Somos, creo, la única región que está estructurando esto de esta manera. O sea, que queremos hacerlo como algo de la región, digamos, ¿no? O sea, no que cada uno se vaya por su lado y haga cualquier cosa y después pelearnos en algún lado para ver quién tiene la razón, sino tratar de orquestar este debate, ¿no? O sea, y no por eso fomentar una opinión u otra opinión, sino todas las opiniones. Juntemos las opiniones, estructuremos esas opiniones, asegurémonos que las traducimos de forma adecuada para representar adecuadamente nuestro idioma, nuestra cultura en inglés, y podamos llevar eso hacia la discusión global que está pasando, ¿no? Entonces, atentas, atentos a las próximas comunicaciones que les vamos a dar, porque ahí los vamos a invitar a registrarse para participar en alguna de estas workshops, en aquella que quieran, ahí donde les vamos a mostrar cuándo se reúnen, qué día, qué hora y en qué lugar, y a través de qué medio, porque algunas por ahí habilitarán la parte online y otras por ahí no tienen esa posibilidad. Y una vez que esto esté hecho y tengamos estas 16 reuniones armadas y por ahí alguna más, en junio vamos a organizar esta workshop de conclusiones. Nuestra idea es que sea una reunión presencial y ahí estamos viendo si podemos lograr conseguir fondeo para que esto se pueda hacer y que obviamente no implique un gasto en los bolsillos de los representantes que van a ir a representar a toda la TAM ahí. Y tampoco tenemos una idea de tiene que ser en esta ciudad, ¿no? Claramente hay algunas conversas que tenemos con los potenciales fondeadores, ¿no? Entidades, llámense, a donde por ahí ellos prefieren que sea alguna ciudad
con acceso, ¿no? Que tenga algún aeropuerto principal y que sea fácil de llegar, porque es muy probable que gente de IOG o gente de Foundation o gente de Murgo puedan asistir. Y eso sería un golazo, ¿no? Porque imagínense, llevamos todo el feedback de la TAM, de 16 ciudades, en 12 idiomas, y poder tener gente de las entidades discutiendo con nosotros el tema ahí en vivo, es maravilloso, ¿no? O sea, pueden salir cosas muy, muy interesantes. Entonces es muy probable que haya cierta tendencia a que sea alguna ciudad, probablemente capital o con buen acceso de aeropuertos y demás, pero puede ser en cualquiera de los países de la TAMA donde estamos organizando las workshops, ¿no? Yo creo que ahí esos países tienen como prioridad por ser quienes están organizando estas workshops iniciales y correr con un poco con todo este esfuerzo. Así que bueno, después veremos cómo decidir esto. Lo vamos a charlar con todos los organizadores y en función de eso ya definiremos fecha, lugar y bueno, obviamente esta reunión sí se va a streamear para que toda la comunidad la pueda ver. Si podemos llegar a generar algún tipo de participación o dinámicas de participación remota, sería un golazo, porque además del feedback que ya tenemos estructurado, podríamos llegar a tener algún feedback de los que por ahí están participando en forma remota. Pero bueno, todo eso está en proceso de definición, ¿no? Y eso son un poco las noticias. No sé qué tanto los mueve, qué tanto no sé, qué sensaciones tienen de todo esto, cómo la ven, qué les parece que aporta y si tienen algún tipo de idea, feedback o demás sobre esto que fuimos haciendo, ¿no? Así que voy a parar de compartir y voy a abrir al debate, ¿no? Y decir, bueno, qué piensan, qué opinan, comentarios. Alex, pues primero muchas gracias. Qué buen resumen el que hiciste. No es un tema sencillo y creo que lo explicaste de una manera muy concisa. Muchas gracias. Este tema de gobierno es el tema, a mi juicio, digamos, toda la evolución técnica que ha tenido Cardano, que es, digamos, disruptiva, ya está apalancada en investigación y en muchos papers revisados por pares. Todas estas cosas en realidad es el centro de todo, pero no se puede materializar en una verdadera descentralización. Y, y la descentralización no como necesariamente como propósito, sino como fuente de resiliencia del ecosistema. Nunca hay un punto central de falla, ¿no? Mm. Pues lo que articula toda esa tecnología es el gobierno. Finalmente somos personas las que estamos detrás de esto y las personas pues somos falibles y somos ambiciosas y somos todo lo que somos. Y esto, un buen sistema de gobierno, pues ayuda a que esto sea sostenible, a que no vaya a haber un punto de falla que haga que Cardano eventualmente pueda perder su brillo y dejar de ser atractivo en esa construcción de confianza y en esa construcción de resiliencia que es realmente el valor detrás de cualquier blockchain descentralizado o público. Entonces, pues bueno, maravilloso. Creo que el tema del gobierno es central. Y todo este esfuerzo que está haciendo, pues denota que Cardano es consciente de esto y que hay muchas personas que son conscientes de este tema de que el gobierno es la gobernanza, digámoslo, es central. Además, estamos sentando las bases para mucho tiempo. Si bien esto no queda centrado en piedra, pues es una base donde después se irá uno moviendo. Es como esa primera columna central. Queda sentado en Requiere piedra todo. digital, ¿no? Que es la blockchain. Claro, claro, queda sentado en piedra y Pero después se es podrá una piedra que modificar, evoluciona. pero claro, evoluciona, no quedará quieto, pero pues ya digamos que se toma un camino. Sin Y, duda. y hay muchos temas, digamos, cuando uno empieza a ver, y hoy cuando te oía hablar de cada uno de los frentes, casi que en cada punto hay debates grandes, ¿no? Cuando uno habla de la Constitución, que está quedando por fuera de este SIP, hay todo un debate. Cuando uno habla de cómo es el cuerpo, cómo se elige el Comité Constitucional, quiénes pueden ser D-Reps y quiénes no, eh, cómo se delega el DIREP, porque hoy en día está planteado de una manera, pero también, digamos, quien delega al DIREP es como quien realmente no tiene mucho interés en involucrarse en la red, en la minucia, en la complejidad, para tomar sus propias decisiones, sus propios votos, y eso normalmente lo van a hacer son quienes tienen grandes inversiones, tienen, ¿no?, los huevos, las ballenas que tienen muchos recursos dedicados y que su tiempo pues se justifica
dedicarle su propio tiempo. Entonces, quienes van a delegar son quienes seguramente no son ballenas. Lo que quiere decir que queda un poquito ahí desbalanceado. Hay toda una conversación. Después está el tema de los SPOs, ¿no? Los operators, que además pueden ser derivatives y además pueden ser ballenas. Entonces, detrás de lo que se ve visible puede haber una sola persona con 3 puntos de influencia. Eso, cómo se regula, cómo se modera, cómo... Después está la conversación de un nada, un voto, mismo punto, pues digamos, esa concentración de poder hace que haya falibilidad. Hoy en día, yo no sé si vieron en el chat que tenemos los que estamos organizando estos workshops, hablábamos mostraba un poco un slide que salió hace poco en el informe que salió del estado de Cardano a marzo de 2023, donde mostraban el estado de descentralización de las billeteras. Y lo que se ve es que tanto en SPOs como en billeteras hay un nivel de centralización muy importante, que si bien es mejor que en otros blockchains, sigue siendo muy importante. Es decir, el grupo que hoy en día lidera e influencia las decisiones es relativamente pequeño frente a la cantidad de personas que hay en el ecosistema. Concentrados en pocas personas, en pocos países, en pocas geografías, en pocas regulaciones, en pocos backgrounds de educación, ¿no? Hay una cantidad de frentes que vale la pena discutir. Entonces, estos talleres creo que van a ser valiosísimos para poder mostrar cómo desde Latinoamérica estamos viendo qué puntos de opinión, qué aprendizajes tenemos para contribuir, qué opiniones tenemos desde nuestras realidades. Entonces, creo que es un taller y un ejercicio que es realmente histórico en la cimentación del futuro de Cardano. Te agradezco todo el relato que hiciste ahí, José, porque la verdad, como siempre, muy centrado y muy claro. Y me parece que comparto con vos, o sea, es histórico, ¿no? Estamos siendo pioneros de este proceso único, independientemente de cómo salga, si sale mejor o peor hacia nuestros intereses o hacia lo que consideramos que es justo o no, creo que el proceso en sí ya nos hace mejores, ¿no? Y que esto sin duda va a ser un valor para toda Latinoamérica, para todos los que participemos en esto, porque no hay estos debates, y menos en una sociedad de hoy a donde estamos de alguna manera dictaminados en los contenidos que tenemos que ver, ¿no? A donde te ponen el chupete electrónico y ahí estás, ¿no? Y te perdés en el limbo sin usar esto, que para algo lo tenemos y es lo que nos diferencia de otras especies y es lo que nos hace humanos. Y la verdad es que, bueno, algunos dicen que también hay por otros lados, ¿no? No quiero entrar en ese debate, pero que esta parte de debatir y de entendernos y de mirarnos a los ojos y decir, che, este tema es complejo y no hay una sola opinión y hay múltiples puntos de vista, pero ok, ¿cuál sería el primer paso? Y para Latinoamérica, ¿qué pensamos de esto? ¿De dónde podemos sacar cierta historia o cierta propuesta o cierta cautela? ¿Y a dónde podemos mirarnos? ¿En qué espejo? Y si no hay un espejo, ¿cómo lo creamos? Y me parece que es fantástico, ¿no? Y coincido plenamente con lo que decís. Solo el proceso es muy enriquecedor, ¿no? Dale, Dani. Pues antes que nada, como que recalcar que creo que es súper importante lo que están haciendo con estos eventos y en transmitir. Definitivamente no es un tema sencillo. Creo que es muy fácil perderse o entender qué es lo que esto trata. De mi lado, creo que hay, o sea, tengo preocupaciones, como estoy seguro todos, y también está atado como opiniones y lo que uno busca de la red. Y creo que siempre los intereses están de por medio, ¿no? Eh, Principalmente me preocupa mucho la decisión del Comité Constitucional por las 3 entidades, que haya capacidad de vetar ciertas cosas. O sea, creo que por ahí hay cosas que me hacen cierto ruido, pero eventualmente supongo que llegarán a solucionarse. Y número dos, decir como todo esto, al final del día, las votaciones, tanto como en Catalyst, como ahora en el nuevo, con esta nueva, el SIP 1694, todo se basa en la cantidad de dinero que tienes y el poder de votación que tienes. Y creo que es donde se diferencia la democracia
que todos conocemos que tampoco funciona, digo, estando en Latinoamérica entendemos que a lo mejor la democracia tampoco funciona, pero creo que no se explora suficiente las maneras de cómo diluir a esas ballenas y cómo el dinero mueve esto, y a veces me preocupa que nosotros nos esforcemos, o sobre todo ustedes en el equipo de LATAM, en como que la voz se escuche, pero sí, a veces siento que la voz no se escucha si no tenemos las carteras para respaldarlo, ¿no? Y creo que ese es un problema grande y que pues ojalá con lo que hagamos en conjunto en todas las ciudades podamos transmitir también ese mensaje de, pues estamos aquí, no tenemos millones o cientos de millones de ADA, pero sabemos y importa nuestra voz también. Es importante lo Eh, que decís. No tenemos millones, pero somos millones. Y la verdad es que eso es una diferencia enorme en este tipo de ecosistemas, porque al fin y al cabo, la tecnología esta te permite aglutinarte, te permite colaborar, te facilita el hecho de estructurar un mensaje entre mucha gente que cree algo, y me parece que ahí es algo que es inédito en Latinoamérica, porque y me remito a los townhalls y me remito a todas las cosas que venimos haciendo hace un año. O sea, gente que no nos hemos visto la cara nunca en persona, o gente que venimos de raigambres diferentes o culturas diferentes, gente que pensamos cosas diferentes. Y estamos acá, colaborando y tratando de buscar cómo, como región y como latinos, podemos hacer algo conjunto, ¿no? Que nos diferencia de todo lo que venimos viviendo en nuestros países, a donde lo conjunto es casi mala palabra, ¿no? Y a veces nos dividimos por fútbol, ¿no? Típica de Latinoamérica, ¿no? O sea, y terminamos como parte de un colectivo que no necesariamente entendemos cómo funciona, y estos sistemas nos permiten poner nuestra voz. Y coincido con vos. Mira, una de las cosas que pasó, a mí me sorprendió, pero IO, ¿no? IOG, vino a demostrar interés de lo que estábamos haciendo. Y a mí me sorprendió, porque decís, bueno, primero, evidentemente algunas cosas que hacemos llegan, aunque no las estemos publicitando ni dándole marketing, ni todavía las terminamos, simplemente con el hecho de haber propuesto todo este sistema de workshops y cosas por el estilo, llamó la atención, sonó campanitas en algunos lados, pueden ser de alarma, no lo sé, no se los puedo asegurar, pero sí es interesante porque trae a esas personas a la conversa y nos pone en la mesa. Y eso genera que por ahí haya perspectivas que por ahí no tuvieron en cuenta, que se empiecen a tener en cuenta. Y eso para mí es relevante. Para mí no fue casualidad, eh, y me dolió un poquito en el corazoncito, como seguramente a todos ustedes, que no haya ningún latino en la reunión que armó yo hace unos meses atrás. Ni uno, ¿no? O sea, no estoy hablando de alguien que viva en Latinoamérica, ¿no? Alguien que viva en Estados Unidos pero que sea latino. Nada, ni eso. Entonces, y hay muchos latinos en IO. No, o sea, no es que no tenían de dónde escoger, digamos, ¿no? Y no las estoy acusando de nada, ¿eh? No es que yo crea que sean nada en particular, pero a veces tiene que ver con esto que vos decís, es cómo llamás la atención. Como decís, hey, mirá, acá hay algo interesante, acá hay gente con opinión, acá hay gente con talento, acá hay gente con ganas. Escuchalos, porque por ahí alguna cosa te pueden aportar. Y me parece que eso también tiene que ver con esto que se hace, ¿no? O sea, para mí va a ser un antes y un después, va a haber un reposicionamiento de la TAM, independientemente de cómo nos salga. Nos puede salir súper bien, nos puede salir un desastre, podemos terminar todos peleados, diciendo que no entendemos nada ninguno de los otros de gobernanza. No creo que sea así, pero ponerle que sea así, igual creo que va a ser un antes y un después. Porque el ruido, la capacidad de poder poner el debate en boca y mente de muchos, de estructurar esto y de poder lograr que pase, independientemente del resultado, ya eso es una ganancia en sí misma. O sea, te muestra que hay interés, te muestra que hay capacidad de orquestación, te muestra que hay voluntad, te muestra que hay esfuerzo y que además se busca un resultado que trata de ser común, ¿no? Entonces me parece que eso está buenísimo y me parece que es la parte más interesante del proceso a mi criterio en Latinoamérica, ¿no? O sea, independientemente de la gobernanza Cardano, que es muy interesante como vinimos hablando, pero este proceso, wow, ¿no? Y además en un bear market, donde no tenemos Project Catalyst, donde la mayoría de la gente que estaba activa
tuvo que salir a buscar empleo y está en otros temas, proyectos que venían muy bien y que se les cortaron los fondos y ahora están boyando a ver qué van a hacer. En el medio de todo eso, ¿somos capaces de orquestar todo esto? ¡Wow! ¿No? O sea, imagínate lo que puede llegar a ser cuando vuelva de nuevo el bull run o este sistema ya esté trabajando y haya que empezar a activar las votaciones en serio, ¿no? Digo, José, dale. Gracias. No, pues quería subrayar un poco lo que acabas de decir, y es que yo creo que si bien el objetivo principal de esto es discutir un minuto de verdad, digamos, como estructurar muy bien la gobernanza, yo creo que hay dos objetivos adicionales que tú acabas de mencionar, uno, y es el ganarse el espacio, ¿no? En estos sistemas descentralizados, digamos, sobre todo en procesos de descentralización, los puestos en la mesa se ganan. Y mucha gente lo gana con la billetera, como decía Daniel, y bueno, otros tendremos que ganarlo con mérito, ¿no? Con talento, con ganas, con visibilidad, con buen mercadeo y sobre todo con ganarse el respeto a través de mostrar cosas bien hechas. Entonces yo creo que este ejercicio de poder demostrar que una región de cientos de millones de personas, de no sé cuántos países somos, 20 países o 25 países que somos en Latinoamérica, somos capaces de articular un ejercicio, ponernos de acuerdo para comunicar, así no estemos de acuerdo en consenso, pero comunicar una posición, yo creo que nos va a ayudar a ponernos en la mesa. Y el tercer objetivo creo que es justamente ese que acabo de mencionar, y es aprender a articularnos para iniciativas de manera colaborativa entre todos los países, porque hasta ahora digamos que ha habido pues mucho protagonismo de Brasil, mucho protagonismo de Argentina, ha habido algo en Chile, algo en Perú, México por ahí ha sacado un par de cosas, Colombia un par de cositas, pero en realidad no ha habido un ejercicio estructurado bien armado. Y yo creo que eso es importante en la medida que logremos ganar tracción. Que las regulaciones, como le dijiste hace un rato, no están estructuradas casi que en ningún país. Ha habido algunos gobiernos que han querido explorar el tema de esta tecnología y de estos mercados y facilitar la innovación a través de ellos. Otros les ha dado más prevención y han preferido desacelerar. Otros lo han bloqueado. Cada realidad es distinta y el hecho de trabajar en conjunto creo que nos va a ayudar a hacer varias cosas. Primero, a entender cuáles son las realidades e inclusive eventualmente a influenciar esas decisiones y esas percepciones que hay sobre blockchain y sobre Cardano particularmente, pero además nos va a ayudar a que esa descentralización auténtica permita que las regulaciones a Cardano específicamente no lo vayan a poder clasificar como como una emisión de títulos valores, ¿no? Que es un poco la conversación que está subiendo en Estados Unidos, que en Europa está más relajada en la mayoría de los países, persiguiendo innovación, pero claramente los mercados regulados de valores ven la emisión de tokens como una securitization, como lo dicen en inglés, ¿no? Como una emisión de títulos valores y una manera de financiar iniciativas privadas y lo quieren regular como una bolsa de valores normal. Y eso, pues, en la medida en que uno logre demostrar descentralización y digamos que no necesariamente son mecanismos de financiación y de captación de recursos, sino que hay un universo de cosas adicionales para las cuales está sirviendo y que no hay un lucro de por medio en una institución y una repartición de utilidades y todo esto, va uno a poder de verdad, digamos, como sanear a Cardano de esos posibles movimientos regulatorios. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que suceden detrás de bambalinas y de objetivos secundarios y terciarios, detrás de esta primera iniciativa, que yo me acuerdo cuando estábamos en el primer town hall hace poco más de año y medio tal vez, en donde hablábamos de cómo movíamos esto a nivel regional y cómo capturábamos una área tan diversa y tan extensa. Pues este es el mejor ejemplo, creo yo. Sin duda, y yo creo que ahí dijiste un punto muy interesante, que es todo este tema de qué es una blockchain, ¿no? Y la mayoría de las blockchains se pueden claramente perseguir, porque yo no creo que se puedan identificar, pero sí se pueden perseguir como entidades, porque tienen alguien que las maneja, ¿no? O sea, hoy, si vos mirás Cardano, básicamente, ¿quiénes son los responsables? 3 entidades. Si vos mirás Ethereum, una entidad. Si vos mirás Algorand, una entidad. Entonces, tenés a dónde pegar. Por más que la blockchain no la puedas parar,
tenés una entidad a quien hacerle un juicio, a quien perseguirla con regulaciones, a quien pedirle impuestos o cosas por el estilo. Si vos democratizás y descentralizás, claramente no hay entidad, no hay. La única entidad posible es la blockchain, que no se puede parar, y no hay ninguna entidad a quien hacerle nada. Y entonces podemos tener o ser la vía para todo este concepto, y de esto lo podemos debatir si quieren en la workshop, de lo que es el network state, ¿no? O sea, este famoso libro que anda dando vuelta por uno de los founders de Coinbase, que habla de este nuevo estado definido como una red y no por un territorio o por una cultura o una nación. Y esto podría llegar a ser perfectamente la forma de viabilizar esto, ¿no? Y donde vos puedas considerarte parte de una nación, ¿no? De un estado, porque sos un ciudadano de ese estado, tenés participación en las votaciones, y nadie es el dueño, ni el líder, ni el que manda en esto, ¿no? Con todas las cuestiones que hablamos recién, ¿no? Porque obviamente sistemas perfectos, mientras haya humanos en el medio, nunca va a haber, pero sí que puedan conceptualmente buscar esa perfección de lo colaborativo a su máxima expresión, ¿no? Donde todos somos responsables de esto y nadie es más responsable que el otro, sino que somos parte del ecosistema, y el ecosistema es el que se define o se autodefine como quiere, ¿no? Entonces es muy interesante, hay un montón de repercusiones, como bien dices tú, y estamos recién en los albores de lo que viene, ¿no? O sea, para mí, o sea, dentro de 5 años, por ahí vamos a mirar estas grabaciones y vamos a mirar y decir, wow, mirá lo que era en esa época, lo que estábamos conversando, y mirá lo que está pasando hoy, ¿no? Y todo lo que ha cambiado, o todo lo que se ha logrado, o todo lo que eh, hemos vivido, ¿no? Nada, maravilloso. Yo estoy como pez en el agua, me parece, con esta cuestión. Perro con 2 colas. Bueno, comentarios, ¿alguna otra opinión más? Todo bien. Bueno, entonces, de nuevo, atención a las comunicaciones, porque en breve vamos a publicar la lista de eventos, sus días, horarios y cómo registrarse. Así que bueno, nada, para que todos y todos puedan acercarse al evento que mejor les quede, o que su afinidad los lleve, o su billetera, o lo que sea, pero que no se pierdan esta oportunidad de ser parte de la historia y ser protagonistas de esta historia. Me parece que va a estar para alquilar balcones, ¿no? Y además para tener un montón de data para contarle a nuestros nietos y tataranietos y demás, porque como vamos a vivir 120, 130 años, vamos a tener que cosechar muchas historias para contar. Sí, José, dale. No, solo un comentario. En la lista de los workshops que publicaste hace un momento, que mostraste en la pantalla, había 2 eventos en Bogotá, organizado por Daniel. ¿No te acuerdas? Hay 2. Es un solo evento. Sí, está bien, eso no te preocupes, eso después lo corregimos, No, pero como había 2 personas registradas, quisimos respetar ok, esa cuestión para poner las 2 personas y no ponerlo en el nombre de uno solo. Sabemos que igual ya hablaron entre ustedes y perfecto, gracias. uno solo, pero bueno, no quisimos Sí, ahí decir estamos más personas nosotros también, ¿no? quién Está poner ahí. Juanita, ahí está Eso en el formulario Sebastián. final, donde vamos a poner el evento, los horarios, el lugar y demás, ahí vamos a poder nombrar a todas las personas que están en la organización, porque va a haber más espacio y demás, y nos van a decir ustedes quiénes son, ¿no? Así que, sin problema. Bueno, gente, un placer, un nuevo Town Hall en el haber, una alegría poder haber compartido todo esto con ustedes, seguir contando con su tiempo, que no se lo podemos devolver, pero sí les podemos devolver, ojalá con creces, esta inversión que hacen de tiempo. Y bueno, sigamos colaborando, sigamos craneando, sigamos innovando y sigamos empujando a Latinoamérica, ¿no? Tenemos todo para ser un lugar a donde amemos vivir, y sin tener que mudarnos. Poder hacerlo en la tierra donde nacimos y con la gente que queremos, ¿no? Así que un placer como siempre, un privilegio. Muchas gracias para todos. Vale, un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias, Alicia. Hasta luego. Un abrazo.